Sean bienvenidos una vez más a este canal. En los últimos días hemos tenido varias filtraciones de juguetes que parecen adelantarnos cosas que podremos ver en Jurassic World Dominion, pero hay un dinosaurio en especial que ha estado apareciendo más de una vez y que ha levantado sospechas sobre su posible regreso en una película después de más de 2 décadas. En este video comentaré el posible regreso del Spinosaurus y bajo qué contexto lo veríamos. Spinosaurus hizo su primera aparición en Jurassic Park 3 cuando acosó a Grant y a otros civiles durante su extravío en Sorna en 2001. Tuvieron que pasar 20 años para volverlo a ver en la pantalla en la serie de animación de DreamWorks Campamento Cretácico. Y aunque en estas 2 emisiones este dinosaurio no ha tenido un cierre formal, es probable que esta vez sí lo tenga. Pero entremos en retrospectiva. Spinosaurus viene apareciendo desde Jurassic World, donde se lo representó como un esqueleto en la avenida principal del parque. Y también se lo planteó durante las etapas tempranas de preproducción para mostrarse en la escena de la estampida del Reino Caído, antes de ser reemplazado por un Carnotaurus. Spino siempre estuvo en consideración para ser parte de esta nueva trilogía. También es sabido que Dominion será la película con más fanservice de la saga, y esto se ve reflejado con el regreso del elenco clásico del Dilophosaurus y dinosaurios con plumas. En ese sentido, no suena para nada descabellado pensar que Spinosaurus también tenga otra oportunidad. Además de que viene sustentado por un usuario muy conocido en Twitter que había filtrado hace 2 años la lista de dinosaurios y otras criaturas que aparecerían en esta sexta entrega. En la lista se encontraban Therizinosaurus, Giganotosaurus, Pyroraptor, Atrociraptors, Deinonychus llamados en ese momento, y Dimetrodon. Y todos estos animales pudimos verlos en el tráiler, aunque al Dimetrodon todavía no lo vimos, ya hay pistas que indican que estará en la película. El otro dinosaurio de la lista que aún no hemos visto es justamente Spinosaurus. Y aunque algunos dirán que no estará, bueno, se han filtrado juguetes que parecen decir lo contrario. El primero en filtrarse es de la marca Toy Monster, que bajo la nueva colección de Captives nos trae esta vez una edición de huevos con baba y más de 40 dinosaurios para coleccionar, junto con su respectivo tazo informativo. Visitando el sitio web de toyinsider.com trae más información acerca de la relación del juego con la película, como por ejemplo, que la baba es azul porque está inspirada en los colores de los laboratorios de Biosyn. Y otros detalles precisos de la película, como la inclusión de dinosaurios que aparecerán y un posible Baryonyx con un brazo protésico. Entre los 40 dinosaurios se encuentran los ya vistos en el tráiler y otros no vistos como el Ankylosaurus y el Stygimoloch, como también 2 versiones del Spinosaurus, uno con los colores clásicos ya vistos en la saga y uno verde para coleccionistas. De todos modos, aunque hay mucha coincidencia, tomemos esto como una pizca de sal, ya que Captives anteriormente se había equivocado cuando afirmó que veríamos Isla Sorna en la 4ª temporada del Campamento Cretácico, como también desatinarle en su fecha de estreno. Sería lo más fácil si no fuera porque se filtró otra imagen del Spinosaurus en un producto de Dominion, donde Spinosaurus junto con Tyrannosaurus y Triceratops vendrían en forma de esqueleto. Lo curioso de la caja es que le imprimieron un render de Spinosaurus muy conocido, ya que se viene usando desde Jurassic Park 3. ¿El motivo? Creo que Spinosaurus será una de las tantas sorpresas de Dominion, y la mercadotecnia decidió reutilizar un render antiguo para no delatar la nueva imagen que tendría en la película. Pero bajo qué circunstancias lo veríamos. Si Jurassic World Dominion será la culminación de la saga, como también la de sus personajes y de algunos de sus dinosaurios estrellas, lo conveniente también lo sería para el Spinosaurus, ya que en Jurassic Park 3 no tuvo un cierre del todo claro y en Campamento Cretácico tampoco. Todo parece indicar que este dinosaurio tiene mucho jugo que exprimir. Si aparece en Dominion, tal vez su participación se limita a un simple cameo, ya que su papel no podría opacar al del Giganotosaurus. También puede aparecer en la escena de Malta, lugar donde hay una mayor concentración de dinosaurios y otras criaturas debido al mercado negro. O tal vez se den señales implícitas de que está presente y no lo veamos. No creo que ayude a Rexy en su lucha contra el Giga como muchos comentan. Esa idea se siente muy forzada y para nada natural con la trama. Tampoco descarto que Alan tenga un cruce con este dinosaurio y revive viejos temores, o tan solo se limite a mencionarlo. Personalmente me gustaría verlo de vuelta, ya que es mi dinosaurio favorito de toda la saga, y si es el mismo ejemplar que he visto en 2001, que esta vez retraten su historia en estos últimos 20 años, ya que es el dinosaurio que más misterio guarda a su alrededor. Como por ejemplo, ¿tendrá todavía las quemaduras? ¿Cuál fue su paradero después del vaciamiento de Sorna en 2004? ¿Es el mismo visto en la isla privada de Mantacorp? Dominion es una buena oportunidad para que estas preguntas sean contestadas, como lo fue Campamento Cretácico y los sitios web como la DPG y Marrani Global supieron hacer en su momento. Y este ha sido el video de hoy. Comenta debajo si también crees que Spinosaurus va a regresar para esta sexta entrega, y si el video te ha gustado no olvides regalarme un like y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.